Hola, un saludo fraternal para todos. De nuevo les doy la bienvenida a este espacio que tenemos sección en familia. En este nuevo capítulo hablaremos acerca del círculo de protección del alma, la identidad. La identidad podríamos definirla como el conjunto de rasgos y características propias de alguien que define quién es. Recordemos que en los videos anteriores vimos los tres primeros círculos de protección, que son el temor de Dios, la confianza y el pudor. Estos tres círculos son base para que se desarrolle el círculo de la identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en el niño se ha desarrollado correctamente el temor de Dios, existe confianza y autoconfianza en Él y hay un nivel correcto de pudor, se generará automáticamente un círculo básico de identidad. Por eso es muy importante que ustedes como padres velen porque estos tres primeros círculos se estén desarrollando normalmente en el niño, porque de no ser así lo que puede generarse es que se desarrolle en él una identidad distorsionada. Así entonces, este círculo de protección de la identidad se está desarrollando en una edad comprendida entre los 3 hasta los 14, 15 o 16 años. Existen varios factores determinantes en el desarrollo de la identidad y todos ellos giran en torno a 4 elementos básicos. El primero de ellos es la influencia genética. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de la influencia genética? Siempre nos hemos asombrado mucho cuando nos encontramos con un niño y vemos que es muy parecido a su papá, a su mamá o a sus abuelos en sus rasgos físicos. ¿Pero por qué sucede esto? Porque nosotros heredamos todos los rasgos físicos de nuestros padres y de nuestros antepasados a través de la línea genética del ADN. Pero no solamente heredamos lo visible, es decir, los rasgos físicos, sino que también podemos heredar lo invisible. Heredamos todo de nuestros antepasados, tanto lo bueno como lo malo, es decir, la bendición y la iniquidad. Y a esto nos referimos cuando hablamos de la influencia genética. De todo lo que heredamos y de acuerdo al ambiente será determinante o no en el desarrollo de la identidad de tu hijo. ¿No es cierto que en algunas ocasiones tú te has encontrado con que tu hijo se parece mucho a ti en su comportamiento? ¿Has tenido pensamientos como se parece mucho a mí en la forma que hablo, o dice cosas como lo dice su papá, o incluso reacciona como reacciona el abuelo? A todo eso se refiere también la influencia genética. Por eso es muy importante que tú como padre estés consciente de que está siendo más fuerte en tu vida, si la justicia de Dios generada por una vida de acuerdo a la voluntad de Él, o la injusticia generada por una vida que no está conforme al diseño de Dios. Es muy importante porque esto será determinante o no en la identidad de tu hijo. El segundo elemento es la autoimagen. ¿Qué es la autoimagen? Es la representación gráfica y mental que tenemos de nosotros mismos. Cuando somos pequeños no tenemos la capacidad cognitiva para definir quién soy yo. Así entonces, las opiniones de los demás tienen mucho valor para nosotros en orden de importancia. Primero nuestros padres. Por ejemplo, si mi papá, que es la persona que me ama, me dice cosas como tú eres un tonto, no eres capaz, porque eres tan lento, pues si él, que es la persona que me ama, nadie me ama como mi papá, me está diciendo eso, pues entonces yo asumiré que es cierto. O si mi mamá, que en teoría es la persona que más se ha preocupado por mí, por mi cuidado, salí de ella físicamente, me amamantó y me dices cosas como me desesperas, ya me tienes cansado, no te soporto, pues entonces yo también asumiré que eso es cierto. Y así también lo que los hermanos mayores opinen de mí o en su defecto mis abuelos o algún tío muy cercano que sea muy querido para mí. Así entonces la definición para el niño de quién es la suma de opiniones de todo lo que dicen los demás. Y muchas veces esto no es cierto, no es la realidad. Y existe una opinión que es mucho más importante que todas, pero pocas veces vamos a ella. Yo te hago una pregunta. ¿Tú sabes qué dice Dios acerca de tu hijo? ¿Sabes cuál es el propósito con el cual te lo entregó a ti? Y en ese orden también te pregunto, ¿qué es lo que estás hablando de tu hijo? Recordemos que nuestras palabras son vida y son espíritu, y que con ellas literalmente nosotros construimos una realidad. Cuando Dios habló con el pueblo de Israel, cuando le entregó sus mandamientos,
Él les dijo a los padres: ustedes pondrán este mandamiento sobre sus corazones y se los hablarán a sus hijos por el camino, al ir a casa, al acostarse, es decir, todo el tiempo, porque Él sabía la importancia de que estuvieran hablando esto todo el tiempo. Asimismo, tú como padre, tú como madre, estás llamado a hablar todo el tiempo lo correcto de tu hijo. Y así tú estarás unido a la realidad de lo que el Padre está hablando de tu hijo. Y él crecerá con una autoimagen correcta de él. El tercer elemento es el ambiente. Y esto tiene mucho que ver con todo lo que rodea al niño, con el ambiente familiar y también con el ambiente físico de la casa. Si es un lugar que está lleno de paz, que está lleno de luz, de calma, o si por el contrario está rodeado de un mal ambiente, si existen personas cercas que fuman, o tiene padres alcohólicos, o existe un ambiente de mucha violencia dentro de su casa, sus padres pelean mucho entre sí, tanto física como verbalmente, o solamente alguna de las dos. También existe un ambiente de queja, de angustia, de tristeza. ¿Por qué? Porque el niño está rodeado de este ambiente dentro de la familia, y sea bueno o sea malo, para el niño es lo que está bueno. Entonces él va a crecer con un concepto erróneo acerca de lo que es Dios, acerca de lo que es familia, acerca de lo que es amor y lo más importante de todo, acerca de lo que él cree que es él. Por eso es importante rodear al niño del ambiente correcto para que él crezca con una identidad correcta. Como cuarto elemento tenemos el depósito o equipamiento eterno. Todos nosotros tenemos capacidades dentro de nosotros solo por el hecho de nacer, ya que fuimos creados con esas habilidades. El Padre nos dotó de esos recursos. Asimismo, tus hijos tienen estas habilidades dentro del espíritu de ellos. Fueron dotados de ellas para que así puedan cumplir su propósito de manera eficiente. ¿Para qué son los recursos? Para hacer algo de manera más eficiente. Así que la tarea de ustedes como padres es estar atento observando cuáles son esos recursos del cual el Padre dotó a tus hijos, es decir, cuáles son esos dones, esas habilidades, esos talentos que están dentro de él, para que asimismo tú le puedas proporcionar las herramientas y el ambiente necesario para que estos dones puedan desarrollarse en él. Finalmente, quiero que podamos meditar en esto. Todos tenemos un propósito específico con el cual fuimos formados y puestos en esta tierra, en este lugar y en este tiempo específico. Asimismo, nuestros pequeños también lo tienen. Y una de las tareas más importantes que tienen ustedes como padres es descubrir cuál es ese propósito de sus hijos. Así que yo los motivo a que ustedes puedan preguntarle a Dios cuál es ese propósito que tiene tu hijo. ¿Cuál es ese llamado que hay en él? Para que junto con el Espíritu Santo ustedes puedan trabajar en pro de que ese propósito pueda cumplirse en sus hijos. Y así ustedes puedan afirmarlos a ellos en una identidad firme, clara y fuerte que los guardará a ellos en todo momento. Porque la identidad nos pone límites, la identidad nos dice qué haremos y qué no haremos. La identidad en cierto momento nos va a proteger, así también a ellos los va a proteger. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Esperamos que el Espíritu Santo siga trabajando en ustedes y los sigan edificando juntos como familia. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima. Como actividad seguiremos armando el rompecabezas. Lo pueden desarrollar con el maestro que los estará acompañando. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan de todo el contenido que estaremos subiendo. Bendiciones.